Por si las moscas, vamos a hablar del consumo de fentanilo en México. Me acompaña Rafael Cabrera, un amigo periodista que hizo un estupendo trabajo para la revista Gato Pardo sobre este asunto. Rafa, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Hola Guillermo, buenas noches y saludos al auditorio. Rafa, normalmente cuando hablamos de fentanilo lo hablamos, digamos, en contexto de la relación México-Estados Unidos o para hablar de la crisis de consumo en Estados Unidos, pero raramente lo hacemos en relación al consumo en México. Y en esta investigación, pues tratas de desvelar que el tema en México también es bastante eh, arduo, o sea, es muy difícil, ¿no? Sí, sin duda se ha visto más el fentanilo como esta gran crisis de salud en Estados Unidos, que lo es, ¿no? Que ya lleva 110,000 muertos al menos el año pasado y que siguen sumando, y un poco por el conflicto bilateral, digamos, entre ambos gobiernos que hemos visto. Sin embargo, nosotros decidimos explorar lo que estaba pasando en los estados de la frontera, en particular Tijuana, Mexicali en Baja California y también Ciudad Juárez en Chihuahua. Y lo que encontramos es que genuinamente hay consumo de fentanilo en México, hay gente muriendo por sobredosis porque es una sustancia que pues es muy potente, que está dejando muertos. La Cruz Roja está atendiendo sobredosis por todos lados y además que hay un subregistro o hay un mal registro en los servicios médicos forenses, puesto que no todos de los 6 estados fronterizos identifican la sustancia. Entonces, mientras hay algunos esfuerzos como en Baja California, hay otros estados, por ejemplo, como Chihuahua o Tamaulipas, que dicen tener uno, como en Ciudad Juárez, ¿no? Que dicen que nada más hay uno, o Tamaulipas, en el que el mismo Ministerio Público, el Servicio Médico Forense admite que solo practica estas pruebas de identificación de fentanilo si lo pide un MP. Y como hasta ahora nadie lo ha pedido, pues no tiene No tiene datos. datos. ¿Por qué escogiste la frontera como tu área de investigación? Pues creo que era justo esa parte, ¿no? Ver qué estaba ocurriendo en México. Esta idea de que México no tiene consumo es un poco inocente, ¿no? Hay una historia clara de consumo de heroína en goma en la frontera norte, ¿no? Que generalmente se ha quedado en esa franja. Lo que encontramos es que la heroína ya ha desaparecido técnicamente, ahorita es una droga más de lujo, ¿no? Caviar, por así decirlo, no por hacer apología, pero ha sido sustituido por el fentanilo, que es mucho más barato, cuesta 50 pesos y que las personas pueden inyectarse en 4 o 5 días y es mucho más económico. Y esto hay que entenderlo como una parte de la crisis de opioides de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que desde la década pasada hubo esta explosión de opioides que se prescribían de manera pues un poco irresponsable, ¿no? Vicodin, oxicodona, etcétera, que volvieron adictas a muchas personas como painkillers, ¿no? Como analgésicos de algún modo. Y eso desató una pandemia, que es el antecedente directo del fentanilo. Lo que ha ocurrido es que entra el fentanilo como una nueva droga dentro de esas y es mucho más barata y potente. Vamos por partes. ¿Qué es el fentanilo? Es un opioide sintético, es un opioide que se utiliza habitualmente como anestesia para las operaciones, está en todos los quirófanos y Está en tiene, los hospitales, ¿no? así es, Claro. y tiene un antagonista que es la naloxona, que es la sustancia que ayuda a sacar a las personas en caso de una sobredosis. Lo que ha ocurrido, y esta es la teoría del Departamento de Estado de la DEA de Estados Unidos, es que los cárteles mexicanos comenzaron a introducir estas pastillas que ya mencionaba, oxicodín, vicodin, etcétera, pero traían fentanilo, un poco para irlo introduciendo y crear un mercado, ¿no? Entonces, es un uso que si bien tiene un uso médico esta sustancia, pues obviamente también hay un uso pues desde el consumo de drogas, ¿no? Ilegal. Hablemos un poquito más de la crisis de Estados Unidos, ¿no? Los norteamericanos están sumamente preocupados por la crisis que ha provocado en el consumo y en las muertes. Tú citas estos videos que se ven de la ciudad de Filadelfia, me parece, en donde se ven barrios pues arrasados por el fentanilo, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Sí, Unidos? son estos barrios como zombies, ¿no? Que les llama la gente un poco, pues de manera viral, en el que pues se han concentrado los consumidores de fentanilo, donde ya hay un problema claro y que es necesario entender, ¿no? Un poco que fue como el crack en los 80 en la población afroamericana, que después se viene esta crisis de opioides, ¿no? Que un poco Detroit y toda esta parte es como un ejemplo de lo que fue ocurriendo y ahora estamos teniendo. Entonces, si lo vemos es como un poco
que se va repitiendo el tiempo, ¿no? Y esto hay que entenderlo, insisto, desde la crisis de opioides, ¿no? Incluso hubo un laboratorio estadounidense que fue sancionado durísimamente porque de algún modo hizo campañas, conocía del potencial riesgo de enganchar a tantas personas y vaya, finalmente ocurrió. Entonces, pues sí, en Estados Unidos se están viendo estas cosas y en México también, de menor medida. O sea, uno puede ir a Tijuana y ve a la gente en la calle porque ya son consumidores, pues totalmente enganchados y ellos están inyectándose en la calle, ¿no? O sea, no es algo que realmente puedas decir nada más pasa en Estados Unidos. No, está ocurriendo del lado de México, ¿no? Y está muriendo gente. Algo que también está pasando es que incluso los dealers llegan a confundirse con el fentanilo. Entonces hay gente que piensa que consume cocaína o tachas u otras cosas y resulta que es fentanilo. Entonces son sobredosis que son absolutamente pues accidentales. Y esa gente pues merece vivir, ¿no? Tampoco podemos decir que qué bueno por estarse drogando, algo no. Lo que pasa es que además no hay naloxona suficiente para atender la sobredosis. La Cruz Roja Mexicana, en particularmente Tijuana, no se está dando abastos, ¿no? Llevan al menos, mayo fue su mes más fuerte hasta ahora, 100 sobredosis en un solo mes. Naloxona que, por ejemplo, leía que en Estados Unidos los bares ya tienen naloxona en su botiquín, precisamente para poder revivir gente que se pasa por fentanilo, ¿no? Sí. Y en México no estamos ahí. Sí, es un medicamento como ya de uso libre que se autorizó en Sí. Estados Unidos. Es como uno de estos medicamentos que para cuando estás congestionada la nariz y con eso revive la gente. En México no, es muy caro. O sea, están teniendo problema de que es tan fuerte el fentanilo que para normalmente sacar a alguien necesitas 2 ampolletas. Hay personas que llegan a necesitar 5, 6. Es impresionante. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno mexicano para controlar el tema de fentanilo? Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? Pues sin duda que México combata más la producción del fentanilo. Sí lo está haciendo. Hemos visto que ha habido un incremento importantísimo de decomisos y de pastillas, ¿no? Lo vemos casi a diario, el ejército, la marina lo hace, pero también que no se está atacando directamente a los cárteles, ¿no? La teoría de la DEA es que productores de las sustancias, de los componentes primarios, ¿no? Del fentanilo se producen en China, son traficados a México, aquí se están sintetizando, ¿no? Se está haciendo tanto cristal, que es metanfetamina, como fentanilo, y un poco la idea es que los cárteles mexicanos dieron este giro a las drogas sintéticas, en parte porque comenzaron a registrar pérdidas por la legalización de la marihuana en diversas entidades de Estados Unidos. Entonces, al ver perdido ese mercado, aquí dicen, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dan ese giro. Entonces es un giro muy peligroso porque evidentemente están creando drogas que son altamente adictivas. Y eso es lo que se está gestando desde, la parte de los chapitos, ¿no? Que se ha dicho que son los principales productores. Pero vaya, todos los cárteles están ahorita pues, produciendo, ¿no? Hemos visto que los laboratorios se desmantelan por todos lados, en particular concentrado en Sinaloa, pero no hay entidad básicamente donde no se hayan desmantelado, ¿no? Este tipo de laboratorios. Tu reportaje comienza con una anécdota que me parece escalofriante y es esta idea de que en Tijuana, desde donde lo cuentas, se repartía metadona para aquellas personas que la necesitaban. La metadona es una especie como de droga falsa que le permite a las personas que tienen adicciones consumirla sin tener que consumir la heroína o la droga en cuestión. Pero en México, debido a una crisis de Cofepris, ya nos explicarás mejor, la metadona se deja de distribuir. Eso hace que la gente que consumía metadona para no consumir otras drogas regrese a las drogas y se encuentra con el fentanilo en este regreso, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ha sido una cosa, yo creo que fue de las más fuertes. A partir de febrero de 2023, la COFEPRIS suspendió a un laboratorio, Psicofarma, que es el único productor autorizado en México para este medicamento, en particular metadona y otros psiquiátricos. La metadona es sustituto y tú, como bien explicas, es un medicamento parecido, sigue siendo un opioide, pero no tiene los efectos adversos, ¿no? Y es un programa que que existe en casi todo el mundo, Sí. que está fiscalizado por la ONU, por la JIFE, por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, por la OMS. Entonces se monitorean estos programas. Y lo que pasó es que suspenden las operaciones de este laboratorio
fentanilo y no pueden vender ni producir nada, absolutamente. Y eso causa un desabasto no solo de metadona, sino de muchos medicamentos psiquiátricos, que ha sido algo que pues, bueno, ha sido documentado. Y en particular, estos medicamentos se dan diario. Entonces, todas las personas iban diario por su pastilla metadona. En Centros de Integración Juvenil, que es el organismo público, tiene clínica en Tijuana y Juárez, pagaban 40 pesos. Había registros, yo los vi, de gente que acudió diario más de 4,500 días, que eso equivale como a 12, 13 años, para mantenerse limpio, para tomar su pastilla. Y de pronto, a partir de junio, este programa se acabó. Los SIG estuvieron operando con la reserva del año pasado, pero ninguna clínica, ni pública ni privada, pudieron comprar metadona. Y toda esa gente, lo que me narra el doctor Curiel, que él tenía una clínica, tenía 2 sedes en Tijuana y en Ensenada, es que la gente le llamaba desesperadas. Doctor, no me quiero volver a drogar. Doctor, me siento muy mal. Porque estaban resintiendo la ansiedad física de no tener la metadona. Y eventualmente esa gente volvió a recaer. Hablaba con él hace unos días y me dice, pues se le pasó la mano con fentanilo, se murió en el bordo. Dice, él más que a pacientes ya eran amigos, dice, porque teníamos una relación de años y de haberlos visto reconstruir sus vidas, sus familias. Habían logrado salir de una adicción que es de las más potentes, que es la heroína. Y de pronto se acabó esta esperanza. Ahora parte de lo que hemos encontrado es que la COFEPRIS no ha hecho públicos y no ha querido publicar documentos para dimensionar cuál fue la dimensión de esta decisión, en particular con la metadona, porque le pedimos, por ejemplo, información sobre los trámites que hacen, porque es una compra triangular, digamos. La clínica solicita la autorización a COFEPRIS, ellos lo dan y la clínica va y muestra los papeles al laboratorio y le entregan la medicina. Es un poco así de simple. Eso no lo sabemos, entonces realmente cuánta gente ha muerto, cuánta gente recayó, no tenemos idea. Y hay que entender que estos se suman a los usuarios activos de fentanilo, ¿no? Ahorita hablamos es como una doble crisis. Sí, la otra evidencia de que esto está pasando, de que el consumo de fentanilo en la frontera, en Tijuana en particular, aumentó, es los consumidores activos de fentanilo, que también citas aquí. ¿Cómo es ese consumo? Sí, bueno, obviamente hay una población muy concentrada de calle, ¿no? En donde está el fentanilo, que son gente pues ya crónica, ¿no? Yo hablé con gente que lleva, pues hablaban de 40 años de consumo, ¿no? Una persona me decía, llevo 12 sobredosis, lo cual era como muy impresionante. Y es gente pues muy deteriorada, ¿no? Que obviamente ha ido transitando por muchas drogas y que además son multiusuarios, ¿no? Porque hay consumidores que mezclan cristal con heroína y con otras cosas. Entonces, ellos mismos han ido resintiendo, ¿no? Un poco las primeras alertas que tuvieron las organizaciones civiles vinieron de la población de calle, porque decían, siento más pesada la droga, hay gente que se está quedando dormida, o veían quemaduras químicas. Eso me lo contaban 2 activistas de Prevencasa, es una organización que atiende a población de calle, y ellos veían quemaduras químicas que decían, esto no es heroína, esto es otra cosa. Incluso pensaron que era Crocodile, esta droga que estuvo como un poco viral, ¿no? Hace unos años, que no se ha expandido mucho, pero que eran como carne carcomida, ¿no? Por así decirlo. Y no, empezaron a hacer pruebas, consiguieron unas tiras un poco como las de COVID o como las de pruebas rápidas, ¿no? De medicinas, uno de ellos estaba haciendo su doctorado en Vancouver, en una universidad, y consiguen unas pruebas de identificación rápida. Entonces comienzan a pedirle muestras de droga a usuarios activos. Ellos tienen una organización que es Prevencasa, que justo ayuda a darles jeringuillas para que no compartan, ¿no? Porque evidentemente el VIH y otras enfermedades por uso de jeringas van de la mano. Les ayudan a curar heridas, ¿no? Los van cuidando, atienden tuberculosis, todo esto que pues finalmente es gente que queda fuera de los servicios privados, evidentemente, y en la mayoría de veces públicos, ¿no? Porque no se dan abasto. Entonces, ellos atienden y van identificando que, vaya, esto es fentanilo, no lo tenían identificado. Entonces van encontrando, comienzan a hacer estudios junto con laboratorios, bueno, no laboratorios, pero centros de estudios universitarios de México y de Estados Unidos, incluido el Instituto Ramón de la Fuente, y descubren, ¿no? Que lo que se está consumiendo ahora es fentanilo. Hacen una muestra como de 100 pruebas de drogas y tal cual obtenida por los usuarios, y la mayoría es fentanilo, y ellos pensaban que se estaban inyectando otra cosa. Otra cosa. Otra de las evidencias que hablas, pues ya más o menos la mencionaste, es estos consumidores que están pensando que están consumiendo otras drogas y que tienen una sobredosis y mueren.
¿no? Eso también es parte de tu investigación. Sí, hubo un caso muy sonado que fue el de un policía judicial que tuvo una sobredosis dentro de la patrulla. Lo que se cuenta es que él pues, pensaba que se iba a dar pues, un pericazo de cocaína y resulta que era fentanilo, ¿no? Incluso se habló de que lo iban a dar de baja, etcétera. Pero también es como una parte de que, pues vaya, es una ciudad donde hay mucho consumo, ¿no? Y donde también el consumo de drogas pues es cada vez más cercano, ¿no? De lo que pensamos, porque evidentemente está habiendo un problema, ¿no? La ONU en su reporte de este año dice que al menos el cristal, la metanfetamina, es la droga de mayor consumo en el mundo y en México también, ¿no? No hay estado que no esté sin problemas sobre esto. Entonces, hay historias me lo contaban los rescatistas de la Cruz Roja o los mismos policías, unas chavas que están en una fiesta, en una pijamada, se meten una tacha, caen, era fentanilo, ¿no? En una fiesta, la gente cree que se va a meter algo para coca, los 10 ahí colapsados, ¿no? O sea, son casos como muy extraños, pero están siendo cotidianos para la Cruz Roja, ¿no? Y no se están dando abasto. Además, les falta naloxona para poder sacar a la gente. No está autorizada para venderse en México, ¿no? Los activistas lo encuentran por donaciones o por contactos con organizaciones civiles y ellos tratan de distribuirlo en la calle, ¿no? Prevencasa, en particular Alfonso Chávez, que es uno de los activistas con quien yo hablé, él ya se tuvo que convertir en especialista en sobredosis, de inyectar cosas, agua, echar agua con sal, bueno, hacen 1000 cosas, y él calculaba 800 sobredosis que él había atendido en 3 años. ¿Cómo puede ser que una droga se pueda confundir por otra? ¿Qué presentaciones tiene el fentanilo? ¿Y o sea, por qué la gente lo confunde? Pues es que en algunos casos lo venden ya en polvo, ¿no? Que el fentanilo además es desde que se puede inyectar hasta que se puede fumar. Son esas como pastillas azules, pero que genuinamente se pueden confundir con otro tipo de drogas o que los dealers mismos se están confundiendo. Las mismas organizaciones dicen, a veces llegan los dealers a pedir ayuda porque le acaban de vender a alguien, se metió al cuartito que tienen como de picaderos, ¿no? Porque pues hay que entender un poco la dinámica de Tijuana y la gente cae. O sea, también los mismos dealers pues están asustados de lo que está pasando, ¿no? Y van y piden ayuda. Una de las cosas que me llama mucho la atención, me gustó por la calidad de las historias, son las fuentes que consultas. Algunos de ellos son activistas que llevan muchos años tratando de aminorar los efectos de las drogas en Tijuana, tienen un conocimiento de calle, verdaderamente son vocaciones muy, muy impresionantes. ¿Con quién hablaste? Pues bueno, hablé también con otra organización que se llama Verter de Mexicali, que es una situación, digamos, similar a la de Tijuana, con Prevencasa de Tijuana, con los centros de integración juvenil, ¿no? De la misma dirección, porque tienen una clínica en esa zona. También hablamos con gente de la ONU. A mí me pareció importante porque era el programa de metadona, ¿no? Y genuinamente ellos desde allá dijeron que no estaban enterados de que el programa de metadona había sido suspendido. Y Bryce Prado, que es el encargado con quien yo hablé, pues sí advertía que esto a largo plazo puede generar una crisis muy grave, dice, porque finalmente arrojaste a más consumidores a la calle y esto va a traer consecuencias, porque no va a ser fácil que regresen a la metadona o que vuelvan a adherirse a un programa de sustitución o de rehabilitación, ¿no? También hablamos, bueno, con autoridades de la ciudad, del gobierno federal, con el director del CEMEFO de Mexicali, con las mismas encargadas de la Cruz Roja, ¿no? Un poco Valeria de la Torre, ella se llama, es la encargada de diseñar el programa de atención pues emergente de atención de sobredosis, ¿no? Porque ellos también decían, nosotros no tenemos idea, o sea, a nosotros nos agarró por sorpresa y han tenido como definir, tienen como 3 síntomas muy claros de cuando es una sobredosis por opioides. Ellos dicen, no podemos saber si es de fentanilo, que seguramente lo es por la abundancia que hay en la ciudad, pero digamos que es de opioides. Y uno es, obviamente, estar inconsciente, la pupila sumamente disminuida, ¿no? Así que tal cual como una aguja, y particularmente que no hay respiración. Lo que hace el fentanilo es que colapsa el sistema respiratorio. Los pacientes mueren, o los consumidores mueren asfixiados, los encuentran azules. Hay casos, me mostraba con algunas fotos, tanto los activistas como la gente del CEMEFO, de que la gente se queda con la jeringa en el brazo o en el cuello. Es tan potente que ni siquiera terminan de darse toda la dosis. Así está siendo, ¿no? Y los cadáveres entran azules al CEMEFO, ¿no? Hay casos en los que dicen,
Es tan fuerte el calor en Mexicali, ¿no? El día que nosotros fuimos eran como 42 grados. Dice, hemos encontrado cadáveres absolutamente deshidratados, de gente que se quedó ahí, que nadie supo, se quedaron dormidos. Es una cosa que se está volviendo el terror cotidiano, ¿no? Es algo que se vive todos los días. Y bueno, el fondo, digamos, de tu reportaje es que no hay un registro, no sabemos exactamente de qué tamaño es el problema. ¿Por Así qué? es. Pues hicimos solicitudes de información y tratábamos de checar con los CEMEFOS un poco los registros, ¿no? Para entender la dinámica de la frontera. Y lo que encontramos es que no hay coordinación, ¿no? Entre las propias autoridades. Por ejemplo, Baja California inició un programa piloto en Mexicali el año pasado, que a partir de este año se sumó Tijuana, y ellos durante el primer semestre de este año identificaron 450 cadáveres con presencia de fentanilo por muertes violentas, ya sea balazos, choques, en la calle, finalmente entrando como un homicidio, ¿no? Una muerte violenta. En el caso de Sonora, tienen muy pocos registros. A pesar de que tiene San Luis Río Colorado, ¿no? Que es una ciudad bastante complicada, Nuevo León, por ejemplo, sí lleva un registro de 670 muertes violentas con presencia de fentanilo desde 2018 hasta más o menos primavera de este año. Tamaulipas, como ya decía, si no me lo pide el MP, no tengo por qué practicarlo, entonces no tengo casos. Coahuila es un poco similar, Chihuahua tiene uno. O sea, es una cosa que no estamos dimensionando, por un lado, cuántos cadáveres están muriendo por esta droga y evidentemente, pues si no tenemos datos, podemos decir, pues en México no pasa nada. Pero no se trata de eso. Hubo una reunión hace poco, en julio, de todos los CEMEFOS a nivel nacional y ahí el CEMEFO de Mexicali, de Baja California, que es donde está la sede en Mexicali, plantearon identificar o que se pudieran identificar a los muertos por fentanilo como farmacodependencia. Parte del problema es que los formatos, digamos, de defunción o de causa de muerte médicos están diseñados con parámetros internacionales. Entonces, formalmente la causa de muerte farmacodependencia no está identificada. Entonces es como de, pues si no existe la causa, no existe el muerto, ¿no? Entonces lo que están proponiendo es que se ponga muerte por farmacodependencia. Esto no ha ocurrido, a pesar de que desde el año pasado las autoridades del gobierno federal dijeron que se iba a hacer, pero aunque se hizo esta reunión, no ha ocurrido. Rafael, ¿te parece que hay un estigma en todo esto, en nuestro acercamiento al problema? Sí, sin duda yo creo que es como tratar de esconder el problema de adicciones que tenemos en México, no nos va a ayudar, ¿no? En nada. Yo creo que se necesita tener una conversación abierta Adulta. y sobre todo sin vergüenza, porque también la gente yo creo que no pide ayuda por vergüenza, por miedo y también que las familias muchas veces no saben a dónde acudir, no saben dónde pedir información. Hay, hay que ser honestos, los anexos en México están llenos de gente que no está recibiendo tratamiento, estamos llenando gente consumidora de cristal, de cocaína, de alcohol, y no son los lugares más ideales. Entonces pareciera que más bien los estamos encerrando, ¿no? Y no hay una política clara de pública, ¿no? Un poco el problema del fentanilo ha sido que hay mucha desinformación, ¿no? Y que mucha de esa desinformación, hay que ser honestos, ha venido por parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que sí es importante tener pues como una conversación más adulta y que el estigma no sea si te drogas te vas a morir, porque ese es un mensaje que pues, genuinamente no ayuda, ¿no? Claro. Tú has estado reporteando no solamente sobre consumo de fentanilo, sino también otras drogas, pero específicamente, ¿qué aprendiste con este trabajo? Creo que una de las cosas más conmovedoras fue hablar con los consumidores directos de fentanilo. Había uno que había perdido su brazo, ¿no? Un poco como esta historia de Jared Leto en Requiem for a Dream, de que se le hace un absceso horrible y se lo terminan amputando. Uno de ellos. Y entender que es gente que genuinamente está muy consciente de que tiene un problema, de que trata, pero es muy difícil. Uno me decía, es que estar en fentanilo o en heroína es como estar en otra dimensión, ¿no? Dice, estás atrapado ahí tú solo, nadie te escucha y yo trato, pero no puedo, ¿no? Y fue como muy lindo, fue algo muy curioso, ver que mucha de esa gente, población de calle, adoptaba perritos o gatitos, los traían con ellos. Hay una Había foto, como... una foto en el reportaje de Gato Pardo que es muy emblemática de eso, pero sí, continúa, por Es favor. como muy extraño porque uno quizá piensa en los adictos como gente Deshumanizada, ¿no? horrible, Sí. deshumanizada, violenta. Yo encontré gente sumamente tierna, gente como muy, pues que sabe de la vida, ¿no? Que tiene muy claro el dolor
y está tratando de salir adelante. Un chico, en una de las historias que ya no pudieron caber, pues era adicto desde los 19, ¿no? Él fuma fentanilo, tenía tuberculosis y él llega a Prevencasa justo con ese gatito, Samuel. Y era muy duro porque él decía pues, que él empezó a ser adicto desde las 11 y desde los 19 agarró el fentanilo. Y ya lo veías y era como muy impresionante. Este niño tiene 23 años, recogía basura para poder comprar su dosis siguiente, pelan cables, están viendo qué venden, todos se dedican un poco a la pepena, por así decirlo, y están buscando la siguiente dosis, ¿no? Viven un poco atrapados en eso. Fue muy impresionante ver esa parte porque hay una conciencia de lo que están viviendo y que tampoco tienen salida ellos. Pues qué duro, Rafael. Se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde pueden leer tu texto? Bueno, está en Gato Pardo. Muchas gracias, gatopardo.com. Y pues gracias, Guillermo, por el espacio y por tocar el tema. Bueno, pues muchas gracias, Rafael Cabrera. A nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.